Buenos días con todos los participantes. Bienvenidos a la Mesa de Ciencias Naturales 1. Vamos a dar unos minutos para que ingresen el resto de participantes a la mesa. Iniciamos a las 12:05. Muchísimas gracias nuevamente por su participación el día de hoy. Adelante, profesor Edilberto. Muchas gracias. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Les saludamos de la Red Peruana de Universidades en esta tercera semana de investigación. Mi nombre es Edilberto Orozco, yo soy de la Universidad Andina del Cusco y en esta oportunidad voy a facilitar el desarrollo de esta nuestra sala de exposiciones que corresponde a la Mesa de Ciencias Naturales 1. Un saludo muy cordial también a todos nuestros ponentes, a Armando Valdés Velázquez, a Marta Stephanie Calderón Ríos, a Joel Vázquez Bardales, a Luis Felipe Valdés Núñez, quienes en estos minutos y en esta hora nos van a brindar, estoy seguro, información muy importante de las temáticas a las que ellos se dedican. También un saludo muy especial a todos los participantes que están en esta mesa y deseándonos a todos, ¿no?, que podamos aprovechar estos minutos y podamos también interactuar durante toda esta jornada. Voy a empezar dando algunas indicaciones en atención a la metodología de nuestra mesa, principalmente relacionado con que las ponencias van a durar un periodo de 15 minutos y después de cada ponencia nuestros participantes pueden, en este caso, o en el transcurso de la ponencia, pueden hacer las preguntas respectivas que serán contestadas por cada ponente después de cada presentación.
Y básicamente vamos a tener esta actividad, ¿no es cierto?, de las preguntas y respuestas una vez concluida cada presentación. Lo otro es de que las preguntas van a ser formuladas mediante el chat, esa es la metodología que nos han indicado. Y finalmente, los ponentes van a tener para responder las preguntas, cada pregunta, un periodo de tiempo de 4 minutos. En ese sentido, empezaremos con nuestra mesa. Voy a presentar en primer término a Armando Valdés Velázquez. Él es profesor investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él es doctor en ciencias naturales y autor de varios artículos científicos, investigador y docente, como ya dije, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y hace muy poco acaba de ser anunciado como asesor principal del equipo de América del Sur de la Academia Wyss para la Naturaleza de la Universidad de Berna, Suiza. Tenemos el agrado, el gusto de interactuar con él, con Armando, y el título de la ponencia es Cambio Climático, Glaciares Tropicales y Ecosistema. Armando, muy buenas tardes y dejamos en tu conducción esta parte. Gracias, Edilberto, y muchas gracias por esta invitación. Sin más, paso a mostrar mi pantalla. Por favor, me aseguran que se ve. Sí se ve, profesor. Perfecto. Correcto, Excelente. Armando. Muchas gracias. Entonces, paso directamente a esto. Tengo 15 minutos, si no me equivoco, y vamos a comenzar. Lo que voy a presentar es un estudio de síntesis que hicimos con la Universidad de Indiana y con el Centro Latinoamericano de Cambio Climático y Salud de la Cayetano Heredia sobre las relaciones entre cambio climático, salud ecosistémica y humana en Centroamérica y los Andes. El objetivo era evaluar el estado del conocimiento en relación al cambio climático y su impacto en ecosistemas y la salud humana, con la finalidad de plantearnos qué es lo que íbamos a hacer de acá en adelante con algunos de los temas de investigación. Entonces, digamos que los subobjetivos eran reconocer las tendencias y el estado del conocimiento, explicitar los vacíos en el conocimiento y establecer las bases para una agenda de investigación. Esto fue hecho a través o a pedido de Conéctate a Más, que es el clúster de cooperación en la región Andes tropicales y Andes centrales entre Suiza y universidades de la región. Y el equipo fue 3 de mis colegas de la Universidad Cayetano Heredia, Caterina Ocio, Viviana Sánchez Aizcorbe y Tomás Mercado, un antropólogo que trabaja con nosotros desde hace un tiempo, Ignacio Cancino, y lo liderábamos el profesor Julio Postigo de la Universidad de Indiana y yo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Entonces, a modo de introducción, me gustaría decir que, y gracias a lo que ha salido del IPCC, lo que ha salido del reporte de riesgos de desastres globales, que acaba de salir hace un mes más o menos, hay una enorme relevancia en cuanto a cómo el cambio climático va a estar afectando la salud humana y los ecosistemas. Es multinivel, va desde lo global y todo lo que podemos hacer, investigar a nivel global, pero también desde lo local y cómo va a ser afectado o qué medidas se pueden tomar desde las comunidades localmente hablando. Y el enfoque fue un enfoque de intersección entre el cambio climático, los ecosistemas y la salud y bienestar humano para Andes y Centroamérica. Lo primero que hicimos fue generar un marco conceptual. Este marco conceptual que ven ahí trata de explicitar las relaciones entre el cambio climático, los cambios en los atributos climáticos como precipitación, temperatura, eventos extremos, niveles de agua, glaciares, retrocesos glaciares, etc. Y la salud humana. Reconocimos que habían 3 vías. Una vía directa, es decir, esos cambios en los atributos climáticos van a afectar la salud humana medida a través de diferentes variables, malnutrición, salud mental, salud cardiovascular,
vectores y desastres o traumas, esa era una vía directa. También podía tener una vía acumulada en la cual los atributos o cambios en los atributos climáticos cambiaban la calidad de la salud ambiental, medida a través del aire, el suelo y el agua, y eso a su vez iba a afectar la salud humana. Y había una vía también indirecta, que era el cambio en los atributos climáticos iba a cambiar la salud del ecosistema, sea la estructura, la composición, la funcionalidad de los paisajes, que a su vez iba a cambiar el aprovisionamiento de servicios ecosistémicos, y esto cambiaba el modo de vida de los seres humanos que dependían de esos ecosistemas e impactaba en la salud humana. Obviamente nosotros también a través de nuestros modos de vida estamos cambiando a través del cambio de uso del suelo y el uso del suelo, estamos generando un mayor nivel de gases de efecto invernadero, por lo tanto aumentando el cambio climático, pero también estamos modificando la salud ecosistémica y el aprovisionamiento de servicios ecosistémicos que finalmente nos benefician. Tomando en cuenta esto como un modelo para proseguir, hicimos una revisión de justamente esas tres vías, la vía directa, la vía acumulada y la vía indirecta. Hicimos una búsqueda siguiendo una revisión de tipo scoping, como lo sugieren Prisma, Peters y colaboradores, y la búsqueda fue utilizando Scopus, Web of Science, Cielo y PubMed. Removimos duplicados, hicimos screenings y hicimos un filtro. Los criterios de inclusión fueron bastante claros, la correspondencia entre el enfoque que le estábamos dando y el área geográfica, la relevancia, la relación entre estas vías y el cambio climático como variable dentro del análisis. Como resultados, encontramos en una primera corrida más de 6.000 artículos que luego fuimos bajando y filtrando y removiendo hasta llegar a un poco más de 100. La vía indirecta, o sea, la vía que va por la salud de los ecosistemas y servicios ecosistémicos, fue la más popular y con más relaciones. Hubo una gran brecha en el lenguaje, el 86% de lo que encontramos en inglés, solo el 14% en español, que más o menos es significativo con otras áreas de conocimiento en las que se publica bastante, mucho más en inglés que en castellano o en español. Y en cuanto al del tipo de publicación que se hacía, la gran mayoría era artículos, muy poco de ellos revisiones, por lo tanto es un área emergente del conocimiento, un área en el cual nos empezamos a desenvolver y a desarrollar, y algunos otros tipos de publicaciones como literatura gris. A medida de resultados, o sea, esto fue un pantallazo, quería tocarles cuáles eran los temas que iban saliendo de cada uno. Entonces, en relación a la vía directa, es esta vía que va cambio climático, un cambio en la frecuencia, magnitud, variabilidad de los atributos climáticos que impactan a la salud humana. Encontramos que la literatura, 2 de los 18 artículos mencionaron o se centraron en agravantes como inequidades sociales. Lo que más salió fue que el aumento de la frecuencia o intensidad de eventos hidrológicos extremos, inundaciones, precipitaciones, en menor medida huracanes, están relacionados a mayor mortalidad, a accidentes y enfermedades infecciosas. Los vacíos que encontramos fueron falta de consistencia de las variables de salud que se evalúan. Son muy pocos artículos evaluaban las mismas variables en salud. Los incendios, los huaicos, los deslizamientos no fueron evaluados con mucha frecuencia o qué efecto tenían, y hay una necesidad de estudios con mayor resolución espacial, mayor detalle. La mayoría de los estudios o de los artículos eran a nivel regional o global. En relación a la vía acumulada, nuevamente es la vía que el cambio climático cambia la frecuencia, magnitud y variabilidad de los atributos climáticos que cambian la calidad del ambiente, suelo, agua y aire, y eso afecta la salud humana. Lo que encontramos en la literatura fue cambios en la precipitación, se relacionan a salud ambiental, al volumen de agua, la cantidad de agua,
y a cambios en la calidad de agua también. Los cambios en la calidad de agua se relacionan a enfermedades transmitidas por vectores y enfermedades diarreicas tipo Escherichia coli. Y habían enfoques novedosos de los impactos del cambio climático en la salud ambiental, variabilidad de las olas debido al ENSO, descomposición en el páramo altitudinal por temperatura y salinidad en el suelo, cambios en salinidad en el suelo por temperatura y precipitación. Esto es interesante porque se están empezando a incluir otros enfoques a cómo el cambio climático podría estar impactando la calidad del aire, suelo y agua. Hubo en los vacíos poco enfoque en la salud humana, solamente 4 de los 19 que estaban en esta vía, y menos información primaria de salud e indicadores. Falta de investigación en los efectos del cambio climático sobre la calidad de aire. Había calidad de agua, había calidad de suelo, pero calidad de aire muy poco. Modelamiento limitado por falta de datos primarios, particularmente en Sudamérica. Hay muy pocos datos primarios que sabemos, las estaciones de monitoreo, la forma en que medimos los diferentes variables de agua, suelo y aire son limitadas, y hay una necesidad nuevamente de mayor resolución espacial, mayor detalle. Finalmente, en cuanto a la vía indirecta, la vía que cambio climático, cambia la frecuencia, magnitud y variabilidad de los atributos climáticos que cambian la salud ecosistémica, la oferta de servicios ecosistémicos, el modo de vida de los seres humanos y la salud humana. Encontramos algunas cosas interesantes en los efectos en la biodiversidad, especies de interés agrícola, efectos en hábitats, en la distribución y supervivencia de muchas especies que son de interés agrícola. En cuanto a las especies amenazadas, amplio rango de impactos en la abundancia y la distribución de estas especies amenazadas. Y en cuanto a grandes grupos de flora y fauna, efectos mixtos en grandes grupos de especies, tanto en Centroamérica como Sudamérica. ¿Qué significa efectos mixtos? Que en algunos casos el cambio climático está generando una expansión, una distribución mayor de algunas de las especies de flora y fauna, mientras que en otros casos es un retraimiento, una disminución. En cuanto a los vacíos de esta parte, falta de consideración de actividades antropogénicas que ayudan a los cambios en la distribución y hábitat de especies. O sea, solamente se estaba viendo el cambio climático y no como otros factores de actividades económicas humanas pudieran estar generando algún tipo de sobreposicionamiento de estos efectos. Y falta de investigación sobre reptiles e invertebrados en general, más allá de aquellos que tenían importancia agrícola. Estaba muy centrado en mamíferos y aves, y últimamente en anfibios también. En cuanto a la segunda parte, la parte que va desde servicios ecosistémicos hacia salud humana, en la literatura encontramos que los impactos en la agricultura y ganadería, especialmente el sector agropecuario, por el cambio climático se relacionan impactos en la seguridad alimentaria y el agua disponible para consumo humano. También encontramos unos trabajos sobre salud ocupacional y se ve agravado por el aumento de la temperatura, y que las fuentes de energía iban a cambiar, y como hidroenergía, muy relevante para el Perú, por ejemplo, sería impactado por el cambio climático en cuanto a la cantidad de agua disponible. En los vacíos en la literatura había muy poco de contextos y actividades urbanas, que mayormente era del sector agropecuario y por tanto rural. Falta de investigación en la pesca para consumo humano, no había ningún artículo sobre pesca tanto continental como marina en relación a la salud humana y seguridad alimentaria, y muy poca de investigación en nutrición. Es decir, se miraba la seguridad alimentaria solamente hasta el punto de oferta alimentaria y no se daba el salto hacia niveles nutricionales y cómo podía estar afectando el desarrollo humano. En base a todo esto, dimos unas contribuciones y con esto termino. Necesitamos contribuir con publicaciones en español a reducir la brecha en artículos publicados. Quizás lo más importante no sean artículos científicos en español, sino resúmenes estratégicos, resúmenes técnicos que pudieran ayudar a la toma de decisiones. Es necesario utilizar modelos conceptuales para fortalecer estandarización de las variables que se van a utilizar y los efectos evaluados en el estudio,
Uno de los modelos podría ser el que he propuesto y el que llegamos y validamos con expertos, pero pueden ser otros modelos conceptuales también. Y es necesario explorar colaboraciones y alianzas interinstitucionales para poder promover la investigación en mira de llenar esos vacíos en la literatura que hemos encontrado para entender mejor cómo es que el cambio climático va a afectarnos como seres humanos, especialmente en Latinoamérica y con particularidad en el Perú, dada la vulnerabilidad que tenemos en materia de cómo nos va a afectar el cambio climático. Y con esto termino. Gracias por su atención y no sé, lo dejo, Edilberto, tú me dirás qué viene a continuación. Muchas gracias, Armando. Interesante la información que nos has presentado. Justamente el tema del cambio climático y el tema de información, pues es una situación, una realidad que todavía nos falta, digamos, si se quiere decir, tenemos una tarea pendiente, tenemos brechas, como lo has manifestado, bastante grandes que nos permitan principalmente, ¿no? Prepararnos para responder a esta nueva realidad. En ese sentido, hay una pregunta que indica, desde su experiencia, doctor, ¿cuáles serían las medidas preventivas que a nivel nacional, a nivel de política, tendríamos que, acá dice, tendríamos que, asumo que dice, tendríamos que asumir en el Perú? Gracias, Edilberto. Es una pregunta bastante cargada. No soy tomador de decisión o político, más bien científico. Definitivamente, uno de los puntos clave en el Perú o para el Perú es esa diferencia entre mitigación y adaptación y aquellas estrategias integrales que pudiéramos hacer. Mitigación es la reducción de gases de efecto invernadero. En el Perú, lo importante es detener el cambio de uso del suelo no planificado, reducir al mínimo la deforestación, especialmente amazónica, porque eso es nuestro mayor emisor de gases de efecto invernadero, ya sea por la razón que sea la expansión de la pequeña agricultura o agricultura a pequeña escala, ya sea la minería ilegal e informal. No importa cuál de esas actividades sea, sí se tienen que tener políticas que fomenten mantener los bosques en pie para la parte de mitigación. Y en la parte de adaptación, tenemos que tener políticas que estén hablando sobre el restablecimiento o recuperación de áreas verdes a nivel, áreas forestadas, digamos, con cobertura boscosa, cobertura vegetal, pero también ecosistemas como bofedales, ecosistemas como lagunas. Tenemos que empezar a pensar en cosecha de agua, en cultivos que requieran menos agua, en áreas verdes ligadas a un menor uso de agua, y eso es lo último que he dicho, es a nivel urbano más que todo, pero sí tenemos que ver eso. Sobre todo también los ríos están llegando al mar, es importante que lleguen al mar, pero cuánto de esa agua podemos utilizar, cosechar, utilizar para otros usos. El agua va a ser uno de nuestros principales problemas en el corto y mediano plazo, pero no solamente la cantidad de agua, sino también la calidad. El retroceso de los glaciares está generando drenajes ácidos, y esos drenajes ácidos, dadas rocas que surgieron o se cubrieron por hielo desde que surgieron con la orografía de los Andes, tenemos que hacer algo. ¿Cómo vamos a manejar eso? ¿Cómo vamos a filtrar esos metales pesados, esos minerales que están en las diferentes cuencas? Entonces, hay varias cosas que hacer, y como se pueden dar cuenta, al mitigar y al adaptar, hay algunas cosas que son integrales y que nos van a ayudar a ambos. Si reducimos la deforestación, vamos a estar limitando nuestra emisión de gases de efecto invernadero, pero también aumentando las capacidades o oportunidades de adaptación que tendríamos en la Amazonía. Creo que eso es lo que yo diría, Edilberto. Muchas gracias, Armando. Hay una consulta también acá que nos indica, ¿no? Y nos dicen
si es que en los últimos años el CONCITEC está dando prioridad a los estudios en cambio climático. No sé si tienes información al respecto. Justamente ayer estuve en un evento en el cual participó también Benjamín Martí Corena, el presidente de CONCITEC, y mencionó el interés y un financiamiento o un fondo entregado por el Banco Mundial para justamente trabajar uno de los temas, cambio climático. Entonces creo que vamos a ver cosas que, o sea, se va a duplicar incluso los fondos que va a tener CONCITEC, y una de las cosas interesantes es que parte de eso va a ir hacia cambio climático. ¿Cuánto? No lo dijo, no lo sé. Espero que es suficiente para que nosotros podamos generar información relevante para la toma de decisiones. Muchas gracias, Armando. Es muy importante este último aporte que nos haces y tenemos, ¿no? Los científicos siempre tienen la esperanza, ¿no? De que haya este tipo, digamos, de decisiones que favorezcan justamente el tema de recopilar información para esto de tomar decisiones, ¿no? En ese sentido, agradecerte nuevamente a nombre de la Red Peruana de Universidades por tu excelente presentación. Y recojo como parte de tu ponencia el tema de seguir haciendo redes, hacer trabajos colaborativos, ¿no? Recopilar información y que nos permita también tener mayor y mejor información para justamente contribuir con, vamos a decir, mitigar y también adaptarnos a este cambio climático. Muchas gracias, Armando. Gracias. Bien. Después de este interesante tema, pasamos, y muy importante tema, ¿no? Pasamos a la segunda presentación de nuestra mesa de ciencias naturales. Invitamos a Marta Stephanie Calderón Ríos de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Muchas gracias por su participación. Buenas tardes. Marta es bióloga de la Universidad Nacional de San Marcos, tiene estudios de maestría y doctorado en biociencias y biotecnología en la Chungnam National University de Corea del Sur. Es docente e investigadora de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas y miembro del Comité Pro Mujer de Ciencia, Tecnología e Innovación del CONCITEC. En el año 2020 recibió el Premio Nacional por las Mujeres en la Ciencia en la categoría Talentos en Ascenso. La investigación o su investigación está relacionada con el uso de tecnologías y herramientas basadas en ADN para ayudar a la conservación del germoplasma y a la gestión sostenible de las especies de importancia de la región Amazonas. El título de la ponencia de Marta es Elaboración y evaluación de cultivos iniciadores para la mejora de calidad de taza de café en la región Amazonas usando DNA barcoding en actividad bioquímica y cromatografía de gases. Marta, agradecerte nuevamente por tu paciencia al esperarnos y te dejo la sala. Muchas gracias, Edilberto, por la presentación. Muchas gracias a las personas que están acompañándonos aquí para conocer un poquito más de lo que hacemos en diferentes universidades, ¿no? Como bien mencionó Edilberto, hoy día les voy a hablar sobre un proyecto financiado por Prociencia que se llama Metacafé, donde nosotros elaboramos cultivos iniciadores. La elaboración del cultivo iniciador en realidad fue bastante largo, los tesistas, el equipo técnico trabajó mucho para poder obtener cultivos iniciadores. Entonces voy a hablarles un poco sobre la evaluación, la elaboración y evaluación de estos cultivos iniciadores para mejorar la calidad de taza de café que producimos aquí en la región Amazonas y utilizando diferentes técnicas. DNA barcoding, una de ellas, evaluación de la actividad bioquímica y también cromatografía de gases. Somos varias personas que participamos aquí en esta investigación. En realidad, la producción de café es bastante importante en todo el Perú. En los últimos años, especialmente, se llegó a un pico en la producción de café en el Perú, siendo en el 2008
ubicados en el puesto número 8 como producción de café y en el año 2006 siendo el primer productor de café orgánico en el Perú. Si nosotros vemos la producción a nivel nacional, el 91% del área cultivable de café está repartido en 7 regiones, entre ellas Junín, San Martín, Cusco, Huánuco, Pasco, Cajamarca y Amazonas. La idea es de que, bueno, para explicarles un poco, la producción de café tiene varios pasos, desde el cultivo, luego la cosecha, y luego de la cosecha viene un proceso que se llama fermentación. Este proceso consiste en poner los frutos del café en agua y dejar fermentar. ¿Para qué? Para que se vaya liberando el mucílago y al final tengamos estos granos de café. Varios estudios han mencionado que el proceso de fermentación es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque dentro de este proceso actúan diferentes microorganismos, bacterias, hongos, levaduras que van a ayudar a degradar el mucílago y esa degradación va a liberar diferentes compuestos químicos que van a contribuir al sabor, al aroma y al final a la calidad del café. Es por eso que este estudio se centró específicamente en este proceso de fermentación. Ahora, hay algunas limitantes acerca de la fermentación del proceso, de la fermentación de los granos del café, dentro de la producción de café en general. El primer problema, no problema, sino inconveniente que hemos observado, es que la fermentación tiene diferentes tiempos de duración. En algunas fincas pueden durar 20 horas, en otras fincas 72 horas, en otras fincas 48 horas, y eso quizás puede aportar o puede cambiar o afectar la calidad final del café. Nosotros le hemos decidido que hay una falta de, hemos mencionado que, o identificado esto como una falta en el tiempo de estandarización del proceso de fermentación del café. Por otro lado, hay poca información sobre las bacterias, los microorganismos que están presentes en la fermentación y que podrían tener un papel importante. Ahora, ¿cómo la presencia de diversas especies de microorganismos de diferentes lugares podría afectar? De repente, los microorganismos presentes en los fermentos de Cajamarca varían mucho respecto al fermento de Cusco, quizás. Entonces, eso también, hay falta de información respecto a este componente. Por eso, la idea del proyecto fue elaborar un cultivo iniciador basado en microorganismos nativos, presentes en esta zona nororiental, y poder identificar los microorganismos potenciales para poder elaborar un cultivo iniciador. Y luego evaluar el efecto de este cultivo iniciador. Por tal motivo, nosotros escogimos o definimos las siguientes actividades. Primero, aislar y cultivar los principales microorganismos presentes en los fermentos, luego seleccionar los microorganismos potenciales y finalmente determinar el efecto del cultivo sobre la calidad final del café. Para eso nosotros seleccionamos 5 fincas, tanto en Amazonas como en Cajamarca. La producción de café en Amazonas varía mucho, ¿no? Hay zonas que producen buen café, otros de término medio. Sin embargo, en Cajamarca se le conoce bastante por producir café de buena calidad. Entonces, incluimos también Cajamarca en el estudio. Se hicieron colectas de los fermentos del café. Y se hizo el cultivo de los fermentos, se los esparció sobre medio de cultivo para ver qué microorganismos comenzaron a crecer. Utilizamos medio para bacterias y medio para hongos. Aquí podemos ver cómo el equipo técnico comenzó a poner el fermento sobre las placas para comenzar a cultivar los microorganismos, luego aislar los microorganismos y obtener cultivos puros. Luego de eso, una vez que tuvimos los cultivos puros, se hizo el proceso de extracción de ADN para poder identificar de manera precisa las especies que nosotros estábamos aislando. Utilizamos 2 marcadores, el marcador 16S para identificar bacterias y el marcador ITS para identificar hongos. Esto es lo que se conoce como barcoding. Aquí estamos hablando de la primera técnica que se utilizó. Luego de este estudio se hicieron, en realidad, un total de 71 aislados o aislamientos que estuvieron conformados por 37 especies en total.
Encontramos 29 especies de bacterias y 8 especies de hongos. Esta es una de las morfologías que se puede observar. Una vez identificadas las especies, pasamos al segundo o a la segunda herramienta que utilizamos, que era la actividad bioquímica. Nosotros evaluamos la actividad pectinasa, de la enzima pectinasa, para seleccionar a los candidatos, a los mejores microorganismos. Y escogimos esta enzima o este estudio porque la enzima pectinasa es la encargada de degradar el mucílago. Y lo ideal es seleccionar a los microorganismos que tengan una mejor capacidad, una mejor producción de esta enzima. Para eso se utilizaron diferentes cultivos, MP5 y MP7, luego se agregó CETAP al medio y la presencia de esta alta actividad pectinasa se evaluó a través de la formación de un halo transparente. Como resultado obtuvimos que de los 71 aislados, 41 presentaron esta actividad y correspondieron, de esos 41, seleccionamos 3 especies porque se formó un halo mucho más grande. Tenemos este Notrophomona sp1, este Notrophomona sp2 y Licinobacillus sp. Entonces, con esta información, seleccionamos a los microorganismos para posteriormente preparar el cultivo iniciador. Revisando literatura, nosotros encontramos que la concentración adecuada de cada una de estas bacterias es 10 a la 9 células. Entonces, comenzamos a cultivarlas y también se tuvo que definir un líquido lioprotector. En este caso utilizamos leche descremada para poder proteger la viabilidad de las células. ¿Por qué? Porque una vez que fue cultivada los microorganismos, estos microorganismos pasaron por un proceso de liofilización para poder tener un cultivo en polvo que pueda ser transportado fácilmente a las diferentes fincas y, por ejemplo, los cambios bruscos de calor o los cambios de altitud no afecten la viabilidad de las células. Por eso se utilizó este líquido crioprotector, que utilizamos en este caso leche descremada. Esta es la versión final que nosotros tenemos, el liofilizado final que contiene cada una de las bacterias cultivadas. Como dije, el tiempo de liofilización utilizado fue de 48 horas y se utilizó leche descremada al 12%. Una vez que tuvimos preparados el cultivo, así en tubos Falcon procedimos a proponer el diseño experimental. En este caso, consideramos tener 2 factores. ¿Por qué? Porque había mencionado al comienzo que el tiempo de fermentación varía mucho. Entonces no sabemos si ese es un factor importante, por lo que el primer tratamiento consistió en tener 2 tiempos de fermentación, uno a las 14 horas y otro a las 36 horas. Y el otro factor fue el tipo de cultivo iniciador. Como tuvimos 3 microorganismos, hicimos diferentes combinaciones. 2 bacterias y al final la combinación de las 3 bacterias. En total tuvimos 27 muestras colectadas. Y esta es más o menos la presentación que nosotros teníamos para los fármacos. La aplicación o la evaluación de la efectividad se realizó en la finca La Peca, en Bagua, y esto porque en una evaluación previa, los cafés producidos en esta zona tuvieron un puntaje de 77.8, que es considerado un café de calidad media. Por eso decidimos escoger este lugar. Entonces se procedió a aplicar el cultivo iniciador a los diferentes tratamientos, considerando el tiempo de fermentación y el tipo de cultivo. Para evaluar la efectividad hicimos 2 tipos de análisis, uno que es de catación y otro que es de compuestos volátiles. Esta es la tercera técnica que utilizamos, para ver cómo varían los compuestos volátiles presentes en los fermentos al finalizar el proceso de fermentación. Y este es el resultado que obtuvimos respecto a la catación. En el análisis inicial, en un análisis previo, se obtuvo 77.8, como había mencionado, por eso escogimos Bagua. El control obtuvo 80 puntos y entre los diferentes tratamientos, el máximo puntaje obtenido fue 85, donde se aplicó el cultivo iniciador. Entonces estamos observando que a lo largo de los diferentes tratamientos utilizando el cultivo se obtuvo un aumento entre 1.5 y 4.5 puntos. Ahora,
nosotros hacemos un análisis comparativo, un análisis ANOVA para ver cómo varía, vemos que los tratamientos T2 y el T4 fueron los que se observó diferencias significativas. El tratamiento 2 consistió en la combinación de Notrofomón SP2 y Lisinobacillus SP, mientras que el tratamiento 4 fue la combinación de las tres bacterias obtenidas. Respecto al tiempo de fermentación, no se observaron diferencias significativas entre utilizar 14 horas o 36 horas. Respecto al análisis químico de compuestos volátiles, se observó que, en primer lugar, en total se obtuvieron 232 compuestos volátiles en la mayoría de los fermentos, como total. De esta totalidad de compuestos, solamente se observó diferencias significativas en 6 compuestos, agrupados en alcoholes, aldehídos, ésteres, cetonas. Ahora todavía estamos explorando un poco si estos 6 compuestos afectarían en algo o tendrían alguna influencia. Estamos todavía revisando material bibliográfico para ver si hay estudios preliminares que nos ayuden a entender un poco si la presencia de estos compuestos están vinculados a algún tipo de sabor u olor específico. Como conclusiones tenemos que, en primer lugar, la composición de especies y de hongos, de bacterias y hongos varió mucho entre las fincas colectadas, especialmente entre las fincas de Amazonas y Cajamarca. Se encontró una mayor cantidad de bacterias y hongos en Cajamarca, en la región Cajamarca. Se identificaron 3 especies con fuerte actividad pectinolítica, que ya lo había mencionado, Notrofomón SP1, SP2 y Lisinobacillus. Y finalmente, luego de hacer el análisis para probar el efecto, encontramos diferencias significativas en estos 2 tratamientos, sobre todo en el tratamiento 4, donde agrupamos las 3 especies. Y el análisis químico mostró diferencias significativas en 3 compuestos volátiles químicos. Bueno, en realidad traté de reducir bastante lo que habíamos encontrado. Como había mencionado, este fue un proyecto financiado por Prociencia. Los agradecimientos respectivos también a los productores de café de Cajamarca y Amazonas, que nos ayudaron bastante en la colecta de los fermentos y en preparar también o evaluar el efecto del cultivo iniciador. Ahora todavía queremos probar el cultivo iniciador en diferentes fincas, tanto de Cajamarca como Amazonas, y evaluar si hay algunos factores quizás ambientales, altitudinales, que puedan afectar el efecto que pueda tener el cultivo iniciador. Muchas gracias. Este es el equipo que participó. Todavía hay algunos, se van a integrar más gente, pero de todas maneras, muchas gracias a todas las personas que nos apoyaron. Muchas gracias, Marta, por tu excelente presentación. La información que nos has presentado definitivamente contribuye a esta industria del café, ¿no? Donde, como lo has manifestado también, nuestro país felizmente, digamos, tiene un potencial y es una fortaleza, ¿no? Que justamente en temas de desarrollo económico y social, digamos, requiere de este apoyo de parte de la investigación. Y justamente en ese contexto, Eva, era una consulta. ¿Cuáles serían, digamos, las siguientes actividades que consideras tú, digamos, se deberían iniciar o continuar, perdón, para, digamos, tener algunos resultados mucho más, digamos, concluyentes en relación a tu investigación? Sí, más o menos lo que queremos hacer ahora es aplicar el cultivo a diferentes fincas. Estamos evaluando Cajamarca y Amazonas como primera etapa. Y los análisis ya más o menos hacerlos utilizando ya análisis de catación, porque la catación es muy importante dentro de la evaluación de la calidad final del café. Lo que queremos hacer es eso, contactarnos con diferentes productores. Hemos postulado a un fondo Prociencia hace poco, hace menos de un mes. Estamos esperando los resultados para, si todo sale bien, poder continuar con esta investigación. Aplicar el cultivo iniciador en diferentes
fincas, y no solamente aplicar y evaluar la calidad final, sino también evaluar cómo el inóculo de las bacterias va evolucionando, ¿no? De repente aumenta mucho la población de tal bacteria al final de la fermentación, o quizás decae. Entonces todo eso de todas maneras lo queremos hacer con PCR digital. Ese es uno de los adelantos que les puedo dar. Muchas gracias nuevamente, Marta, en nombre de la Red Peruana de Universidades, por tu participación en esta tercera semana de la investigación, y estaremos atentos justamente con nuestras universidades, somos parte de la red, a seguir tu trabajo y tal vez también aunarnos al esfuerzo que estás realizando. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Edilberto. Muchas gracias. Bien, después de esta interesante e importante ponencia, pasamos justo a otra denominada como aspectos biológicos de Heraclides ansciades Lepidoptera papilionidae en la ciudad universitaria de Sungarococha, que está a cargo justamente del biólogo Joel Vázquez Bardales de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de Iquitos. Joel, si estás ya en la sala, por favor. Parece que Joel tiene unos problemitas de conexión. Vamos a esperarlo unos minutitos. En todo caso, vamos a consultar. Nos disculpan un segundito, por favor. Bien, estimados participantes de esta sala, nos han informado que el profesor Joel Vázquez tiene algunas dificultades de conexión. En todo caso, vamos a invitar a Luis Felipe Valdés Núñez de la Universidad Nacional de Cajamarca. Si estás, Luis, por favor. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Buenos días, Edilberto. Sí, con mucho gusto, si me autorizan, ya puedo presentar. Perfecto, muchas gracias, Luis. Entonces, vamos a pasar mientras el profesor Vázquez resuelve estos problemitas de conexión con Luis Felipe Valdés Núñez de la Universidad Nacional de Cajamarca. Bienvenido. Si tu cámara, tal vez para que puedas encender, por favor, para que te conozcamos. Buenas tardes, Luis. Él es microbiólogo y máster en tecnología medioambiental de la Universidad de Vigo. Está enfocado en la geomicrobiología de ambientes extremos. Actualmente se desempeña como docente auxiliar a tiempo completo en el área de microbiología del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Cajamarca. El título de la ponencia de Luis es Ambientes extremos en Cajamarca, revelando el potencial biotecnológico en bacterias termófilas. Adelante, Luis, la sala es tuya. Perfecto. Muchas gracias, Edilberto, por la presentación. Bienvenidos también a todos los que están participando de esta tercera semana de la investigación. Un cordial saludo. Y bueno, en nombre de la Universidad Nacional de Cajamarca, voy a tratar de exponer, de brindar una perspectiva bastante general de lo que hemos hecho o de lo que hemos estado haciendo hace unos años aquí en el Laboratorio de Microbiología. Y, claro, por supuesto, algunas perspectivas futuras que también podrían desprenderse de estas investigaciones. Sin más demoras, creo que tengo 15 minutos, ¿verdad? Entonces, voy a acelerar por aquí. Por favor, ¿me pueden confirmar si se está viendo la pantalla? Sí, confirmado, Luis. Perfecto. Bien, el título de la ponencia, lo están viendo, ¿no? Es Ambientes extremos en Cajamarca, ¿no? Y revelando el potencial biotecnológico de este tipo de bacterias, ¿no? Conocidas como termófilas. Me gustaría empezar, en realidad, esta exposición haciendo una analogía, ¿no? Cuando nosotros
normalmente hablamos de ambientes extremos, por supuesto, ya el nombre nos dice alguna idea, ¿no? Nos da una idea sobre que no es un ambiente cualquiera, ¿verdad? Es un ambiente bastante inhóspito de repente para la vida tal cual la conocemos, ¿no? Entonces, además, quizás por ahí podamos pensar que son ambientes donde, si es que hay vida, pues no la hay mucha, ¿no? O es muy restringida. En realidad, cuando uno comienza a explorar este tipo de ambientes, ¿no? Podemos encontrar una gran diversidad. Y suelo yo remitir esa diversidad, por ejemplo, en términos microbiológicos, a lo que encontramos o lo que normalmente se observa gracias a las exploraciones espaciales, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en esta foto, ¿no? Vemos una infinidad de puntos brillantes, ¿verdad? En la cual, pues, el telescopio James Webb hace unos años nos brindó, pues, una captura bastante interesante del espacio profundo, ¿no? Y cada uno de esos puntos brillantes, pues, son galaxias, ¿no? Y cada una de las galaxias, pues, tiene una infinidad de cosas por descubrir, ¿verdad? Algo muy similar ocurre con la microbiología y los ambientes aquí en nuestro planeta, ¿sí? Por más extremos que sean, la verdad que hay una diversidad allí que habita de organismos, ¿no? De microorganismos especialmente, como bacterias, incluso hongos, arqueas, entre otras, ¿no? Que llegan a adaptarse a estas condiciones difíciles para la vida tal cual lo conocemos, ¿no? Entonces, en verdad que me gusta hacer esa comparación inicial porque es muy parecido, ¿no? Es muy parecido lo que hay allá afuera, ¿no? Todo ese mundo por descubrir, con lo que tenemos también en los ambientes extremos, ¿no? Como por ejemplo los ambientes termales o los ambientes relacionados, por ejemplo, también a los drenajes ácidos de mina, ¿no? Entonces, nosotros iniciamos con esta pregunta, ¿no? Nosotros hace unos años, con un grupo aquí en la universidad, llegamos a obtener un financiamiento, ¿sí? del CONCITEC para elaborar justamente este proyecto, ¿no? En el cual la idea era observar la microbiota termófila que existe en las fuentes termales de la región Cajamarca, que de hecho son bastantes. Entonces llegamos a formular esta primera incógnita. ¿Existen en realidad bacterias termófilas con potencial biotecnológico en las fuentes termales de Cajamarca? Esta premisa inicial, ¿no? Por supuesto, fue planteada en principio teniendo en cuenta de que no hay estudios hasta la fecha, ¿no? No hay estudios relacionados a encontrar estos microorganismos en las fuentes termales que Cajamarca tiene, ¿no? Quizás cuando hablamos de fuentes termales, la principal que podría ahora ocurrir o podría tener ahora en mente quizás es Baños del Inca, ¿verdad? Es la más conocida y turística que tiene la ciudad en sí. Entonces, no hay estudios, ¿no? No había ningún estudio al respecto sobre los organismos, los microorganismos que por allí podrían estar y si estos podrían tener algún interés, ¿no? Alguna aplicación biotecnológica, ¿no? Entonces, eso fue la primera pregunta que saltó cuando estábamos presentando este proyecto. Entonces, nuestro objetivo fue, por supuesto, ¿no? Mirar dentro de estos ambientes, ¿sí? En la imagen que están viendo justamente es una de las pozas termales que se encuentra aquí en Baños del Inca, muy cerca de la ciudad universitaria donde me encuentro. Allí mismo, por supuesto, el objetivo es mirar a los diferentes organismos, a las bacterias en sí, ¿no? Ya por bibliografía nos decían pues que estos se pueden encontrar sin ningún problema conformando diferentes arreglos microbianos, por ejemplo, biofilms o, por ejemplo, tapetes microbianos también, o incluso estar proliferando en el sedimento, ¿no? de este ambiente termal. Entonces, por supuesto, aplicando técnicas de cultivo, técnicas de enriquecimiento, nosotros nos dirigimos a buscar el potencial biotecnológico de estos organismos. Entonces nosotros empezamos
buscando, ¿no?, estos organismos en diferentes fuentes termales de la ciudad de Cajamarca, o de la región Cajamarca en sí, ¿no? Como les decía, los más conocidos quizás son los perolitos, los que están aquí en el complejo turístico de Baños del Inca, pero también hay otras fuentes termales, como por ejemplo el Tragadero, o que es Quilcate, o Yanguat. Estas últimas, por ejemplo, están muy alejadas ya de la ciudad en sí, y bueno, están básicamente en zonas rurales, pero igual las temperaturas, por ejemplo, por allí van entre los 60, 70 grados, y normalmente se encuentran, digamos, disponibles, ¿no?, para el estudio microbiológico. De hecho, también se usan, pues, o se suelen visitar con fines turísticos, ¿no? Son bastante conocidos por eso, más que en realidad por la parte microbiológica. Decidimos buscar. Nosotros, en la bibliografía, pues, encontramos una plétora de estudios relacionados a ambientes termales, microorganismos que por allí de repente producen enzimas como las amilasas, como las celulasas, otros por allí, como bien sabemos, por ejemplo, de microorganismos muy importantes, ¿no?, como Thermus aquaticus, ¿verdad?, que gracias a ello, pues, conocemos o tenemos, ¿no?, herramientas tan potentes como la PCR, ¿no? En fin, había una gran cantidad de estudios con diferentes enzimas, diferentes metabolitos que estas bacterias podrían producir. De hecho, nosotros nos centramos en 3 cositas que por allí no estaban muy estudiadas, que por supuesto tenían un objetivo, una mira a buscar el potencial biotecnológico desde el punto de vista ambiental. Entonces nos pusimos a buscar, por ejemplo, biosurfactantes, nos pusimos a buscar también sideróforos y enzimas que por ahí podrían tener alguna actividad hidrolítica en los plásticos. Entonces, debido a que encontramos algunas muestras por allí en este tipo de ambientes, eso fue una de las ideas que también se nos planteó. Entonces, como sabemos, los biosurfactantes son moléculas anfipáticas que normalmente los organismos producen como un subproducto en general y que pueden tener algún efecto, ¿no?, disminuyendo la tensión superficial, o efectos emulsificantes con fuentes de carbono que no, pues, suelen estar solubles, como por ejemplo los hidrocarburos, ¿no? Los sideróforos son metabolitos que en realidad son producidos también por las bacterias, por ejemplo, por los hongos también, ¿no? Y bueno, en este caso, pues tienen afinidad por el hierro, ¿no? De hecho, da la literatura que también revisamos, ¿no?, vimos que había pues afinidad no solamente por el hierro, sino también por otros metales, ¿no? Y en general ya podríamos llamar a estos hidróforos como metalóforos, en realidad, porque tienen una afinidad no solamente por uno, sino por varios, ¿no?, varios metales. Y, por supuesto, eso podría ser interesante, ¿no?, para poder por allí investigar posibles soluciones en la parte de contaminación por metales. Y bueno, un problema que también es bastante conocido en nuestro país y en el mundo es la contaminación por plásticos, ¿no? Entonces, también por allí buscamos algunos organismos que posiblemente en lo que se conoce como plastisfera, ¿no?, o sea, el bioma de estos organismos que normalmente está adjunto a los plásticos, que bien sabemos podrían estar tan solo utilizándolo como un sustrato, pero por allí de repente existen algunos que están utilizándolos como fuentes de carbono, ¿no? Entonces, definitivamente eso también nos llamó mucho la atención y decidimos buscarlo. En el laboratorio hicimos pues un muestreo, por supuesto, antes de, ¿sí?, con nuestras muestras que fueron sedimento, tapetes microbianos y algunos biofilms. Por allí nosotros fuimos al laboratorio ya, y después de hacer enriquecimientos, hicimos también una parte de aislamiento inicial, y luego nos fuimos, por supuesto, también a ver de qué eran capaces estos organismos que habíamos obtenido, ¿no?, en esas 3 categorías que habíamos mencionado hace un momento. Entonces, luego de eso, nosotros hicimos también la parte molecular, es decir, la identificación de estos organismos a nivel de género y especie, ¿no?, gracias al gen 16S-AR, ¿no?, ribosomal. Entonces, ¿qué obtuvimos? Bueno, en principio llegamos a obtener un total de 247 aislamientos.
bacterianos, ¿no? Todos ellos, por supuesto, catalogados por sus diferencias coloniales, morfológicas, tinciones, ¿sí? En su mayoría son, por supuesto, bacillus, gram-positivos. También encontramos algunos otros interesantes, como por ejemplo algunos cocos, y como les voy a mostrar más adelante también, por allí algunos espirilos también, ¿no? Interesantes. Bien, dentro de ese número, ¿sí? Vamos a identificar un total de 24 bacterias que producían biosurfactantes, 51 bacterias que producían los sideróforos y 21 bacterias que tenían alguna actividad de hidrólisis de los plásticos, ¿no? Entonces, eso fue justamente el hallazgo principal, ¿no? Un total de 96 aislamientos con potencial biotecnológico, a partir de las fuentes iniciales que yo les había mostrado, ¿no? Hace un momento. Nosotros aquí, por supuesto, para llegar a esta identificación o a este hallazgo, comenzamos, por supuesto, realizando algunos ensayos de laboratorio que son bastante conocidos. En el caso de los biosurfactantes, comenzamos a ver su actividad respecto a romper la tensión superficial y a generar emulsiones, ¿no? Entonces encontramos microorganismos que tenían esta capacidad, ¿no? Muy posiblemente comparando con algunos ambientes que podrían estar siendo contaminados con hidrocarburos, ¿no? Entonces, esa relación de este tipo de organismos, ¿no? Fue hallada. Los sideróforos, en cuanto a sideróforos, nosotros empleamos un medio conocido como CAS, en el cual es posible evidenciar allí la acción de si la molécula está presente, en este caso el sideróforo, ¿no? Producida por el organismo gracias al cambio del color del medio, ¿no? Como pueden darse cuenta allí, ¿no? Acá vemos un halo naranja, ¿no? Alrededor de las colonias, en el cual nos da un indicio de la producción de este metabolito, ¿no? Llamado sideróforo. En cuanto a las betasas o a las enzimas que normalmente degradan los plásticos, nos topamos con resultados bastante interesantes. Para esto tuvimos que fabricar un medio netamente de plástico, ¿sí? Nos pusimos nosotros a elaborarlo porque, si bien es cierto, la bibliografía ya lo mencionaba por ahí, adquirir un plástico pues, en polvo básicamente fue el mayor de los retos, ¿no? Nosotros llegamos a obtener ese polvo, ¿no? En el laboratorio y lo incluimos a nuestro medio sin otra fuente de carbono. Como pueden darse cuenta, las bacterias que estaban creciendo allí comenzaron a formar algunos halos, ¿no? Algunos halos dentro del medio, por lo tanto nos daban un indicio de que solamente ellas estaban utilizando allí la fuente de carbono, como fuente de carbono los polímeros plásticos. Después de la identificación, bueno, llegamos a obtener pues esto que les estoy mostrando, ¿no? Diferentes géneros microbianos, diferentes especies. En su mayoría fueron bacilos, como ya la bibliografía lo respalda también, ¿no? Es un organismo bastante típico de estos ambientes. Tenemos, por ejemplo, Anoxibacillus, Bacillus melesensis, Geobacillus, Penibacillus, y bueno, en cada una de las categorías que nosotros hemos estudiado, ¿no? En este caso, como productores de biosurfactantes, en el caso de productores de sideróforos, y en el caso de las bacterias que hidrolizan los plásticos, por ejemplo, ahí encontramos también a otro tipo de bacillus, a uno muy reportado que es Dribacillus borcelensis, ¿no? Es un termófilo bastante conocido, y un hallazgo bastante interesante fue a Tristela mobilis. Entre otros hallazgos interesantes que tuvimos en esta oportunidad fue encontrar que algunas bacterias, como por ejemplo Tistrela, ¿no? Normalmente esta bacteria es reportada como un mesófilo, ¿no? Sin ningún reporte de haber sido encontrado en ambientes termales, ¿no? Entonces, esto nos puso, por supuesto, bastante contentos, ¿no? Tratar de ampliar, ¿no? la diversidad, en este caso, de organismos que pueden encontrarse en los ambientes termales, ¿no?
igual sucede con Bacillus belesensis, por ejemplo, que fue reportado en otras condiciones extremas, me parece que en condiciones salinas, pero no para nada en ambientes termales, ¿no? Entonces así, este tipo de identificación nos ha permitido aportar en ese aspecto, ¿no? Hemos encontrado con varias cosas en el camino dentro de la investigación que hemos realizado, ¿no? Principalmente con algunas formas bastante curiosas de las bacterias, como les decía, ¿no? Sobre todo esta que les estoy mostrando por aquí, ¿no? Estas espiroquetas, también justamente no hay bibliografía que la respalde, ¿no? El hallazgo a este tipo de organismos, al menos hasta donde hemos llegado a hacer el trabajo, ¿no? Muy posiblemente estos se van reportando todo el tiempo, pero sin embargo, estas de aquí fueron bastante difíciles de obtener, de hecho, y lamentablemente, ¿no? Se perdieron, de hecho, en el camino, no crecían en un medio tal cual, por lo tanto pensábamos de que habría que tener un nutriente específico de repente, o un medio más específico, ¿no? Para este tipo de bacterias. De hecho, fue una lástima, pero así es la investigación, ¿no? Hay algunas cosas también se suelen perder, ¿no? Después, bacterias muy resistentes, es una anécdota bastante interesante que en resumen sería que llegaron a soportar cambios bruscos de temperatura, es decir, son termófilos, pero también pueden ser, por supuesto, vivir sin ningún problema en ambientes que no tienen nada que ver con su temperatura, ¿no? Y bueno, nuestras perspectivas a futuro, ¿no? Tienen que ver con explorar esas enzimas que por ahí hemos detectado que producen los organismos, mejorar su producción, ¿por qué no mirar también el genoma completo y algunos ensayos aplicados, ¿no? Bueno, yo quisiera volver a esta pregunta. ¿Existen en realidad bacterias termófilas con potencial biotecnológico en las fuentes termales de Cajamarca? Pues la verdad que sí, y muchas, ¿no? Entonces, nosotros hemos tocado la punta del iceberg todavía, viendo que hay mucho más por descubrir, ¿no? Como lo hemos mencionado desde el principio. Agradecer, por supuesto, a la universidad por facilitarnos los ambientes, las condiciones para investigar, al CONCITEC por el financiamiento, igual pues a su entidad Prociencia, ¿no? Y este fue el proyecto en sí que ya hemos culminado y que, bueno, ahora mismo el artículo científico está bajo revisión para, espero, pronto ser publicado. Eso es toda mi colaboración, estimado Gilberto, estimados, bueno, gente que nos está escuchando, y estoy atento a las preguntas que se generan de esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muy importante esta presentación, la información que nos has facilitado, mucho más aún cuando en nuestra mente todavía queda el evento ¿no? Del derrame de petróleo en las costas peruanas, ¿no? Y justamente el tema, digamos, de la aplicación de la información y de los resultados todavía, ¿no? Nos tiene como pues un pendiente, ¿no? Entonces, allí digamos que es importante también mencionar el tema de si, acá hay una pregunta, si cuánto, acá dice, ¿no? Voy a tratar de resumir, indica, ¿no? Para escalar a sintetizar enzimas en cantidades comerciales, ¿qué se tiene que hacer? Entonces yo creo que es una pregunta bastante muy compleja, ¿no? Y todavía requiere, digamos, de mucha, vamos a decir, preparación. Entonces, atento a tu respuesta, Luis, por favor. Claro, claro, sí, de hecho eso es uno de los talones de Aquiles, ¿no? De la biotecnología en sí, ¿no? De la parte del laboratorio, escalar, digamos, a llegar a una producción masiva, ¿no? De estos organismos. Bueno, en primer lugar, hay que siempre quedarse, no, bueno, después de haber hecho este estudio, ¿no? Hay que siempre quedarse con los mejores, los organismos más capaces, más buenos para este tipo de enzimas, ¿no? Para la producción de este tipo de enzimas que hemos estudiado, ¿no? Por supuesto, más adelante eso podría convertirse, ¿no? En un diseño, ¿no? Ya de escalamiento que tiene que ver con un buen medio de cultivo, con una buena condición, ya a nivel de reactores de repente, por supuesto, ¿no? Para llegar luego a producir esto de forma masiva.
Y quizás una de las cosas pues que podríamos ir viendo también, ¿no? Para llegar a ese nivel es siempre abaratar los costos, por ejemplo, ¿no? Eso es uno de los mayores problemas también en la escala industrial, en el cual suelen los medios de cultivo pues ser muy caros, ¿no? Por allí buscar algunos sustratos alternativos, ¿no? Algunos residuos podrían ir bastante bien en este tipo de producción y así pues hacerlo más sostenible, ¿no? Definitivamente es posible, pero hay que tomar varios puntos, ¿no? En la consideración en este caso, ¿no? Muchas gracias, Luis. En todo caso, tenemos todavía un trabajo por delante. Y más aún, digamos, considerando estas bacterias que, bueno, vamos a decir, según lo que has manifestado, pues las hemos encontrado aquí dentro como parte de nuestra biodiversidad, ¿no? Y que seguro tienen características también muy particulares en relación a otras, ¿no? De otras latitudes y de otros territorios. Tenemos una pregunta aquí y lo transmitimos. Luis, por favor. ¿Cómo garantizan si la incorporación del plástico en polvo es la única fuente de carbono para vuestros aislamientos? Claro, claro. En principio, nosotros hemos usado un medio llamado de sales mínimas, en el cual no adicionamos una fuente de carbono que podría ser pues típica como la glucosa o como algún otro carbohidrato. Este medio nosotros lo diseñamos, nosotros lo preparamos ingrediente por ingrediente, ¿no? En este caso, su composición principal son sales, ¿no? Son sales. Que tienen pues funciones, como bien sabemos, en un medio de cultivo ya más osmorreguladoras, o de repente ya una función, ¿no? De proporcionar microelementos que podrían ser vitales para los organismos, pero no ninguna fuente de carbono. Por eso, en este caso, aparte de usar controles también, por supuesto, no hemos tenido ningún crecimiento de organismos conocidos normalmente como heterótrofos en este tipo de medios, ¿no? Hemos usado algunos controles que son bastante conocidos, ¿no? Como las bacterias típicas, ¿no? E. coli, salmonella, de repente por allí, ¿no? Que hemos tenido a la mano, pero ninguna de ellas ha crecido en realidad en este tipo de medios. Pero sí, es por supuesto, hemos encontrado que bacterias, las termófilas en este caso, sí llegaban a crecer con un buen crecimiento, de hecho, y formando estos halos que hemos observado en las imágenes, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Acá hay otra consulta también que nos hacen. Y ¿cuál es, acá consultan, ¿no? ¿Cuál es el potencial, ¿no es cierto?, que tienen las bacterias para la degradación de plásticos? Me imagino que son de las bacterias termófilas, ¿no? Claro, claro. Por ahora lo que hemos encontrado es estos géneros microbianos que ya de por sí se encuentran en contacto con este polímero que es bastante recalcitrante y que, por supuesto, podrían estar ejerciendo una acción hidrolítica, es decir, utilizando sus enzimas en este polímero y comenzando a desdoblarlo, por supuesto, ¿no? Y utilizar esos monómeros o esos compuestos resultantes como fuentes de carbono. El potencial es bastante grande, ¿no? De hecho, nosotros hemos hecho este primer estudio, ¿no? En donde hemos encontrado estas bacterias. Queda por delante realizar algunos estudios más profundos, como por ejemplo ensayos de biodegradación, en los cuales ya podemos enfrentar una determinada cantidad de plástico, por ejemplo, y en este caso el cultivo también, ¿no? Enfrentarlo con el cultivo y ver cómo va evolucionando en el tiempo. Eso es algo que aún no hemos hecho, eso es algo que nos gustaría de repente plantearlo más adelante como parte de estos primeros hallazgos, pero totalmente el potencial es muy grande, es más, a la temperatura en la que se maneja, la degradación de plástico resulta más conveniente que a temperatura ambiente, es decir, a 60, 70 grados se acerca más
digamos, a las temperaturas de fusión de esos polímeros y por lo tanto hay una mayor probabilidad de degradación. Y las enzimas además, pues sabemos que podrían funcionar mejor, ¿no? A ese tipo de temperaturas, a ese nivel de temperatura, y con esto obtener mayores o mejores resultados en la degradación de este polímero, ¿no? Bien, muchas gracias Luis nuevamente por tu participación a nombre de la Red Peruana de Universidades en esta tercera semana de investigación. Muy importante conocer, digamos, estos avances que se está realizando y más aún, digamos, la información última que nos facilita, que definitivamente va a motivar a muchos investigadores a continuar y tal vez sumarse, digamos, a esta temática en estos proyectos de investigación. Muchas gracias, Luis. Un saludo y estaremos en contacto nuevamente. Muchas gracias también por la oportunidad. Bien, habiendo ya llegado a esta etapa final, lamentablemente nuestro siguiente ponente, justamente el doctor Joel Vázquez, no ha podido solucionar este tema tecnológico que nosotros estamos teniendo y lamentablemente no ha podido superar, como indico, pero vamos a avanzar, ¿no?, con nuestras presentaciones. Y simplemente ya nosotros podríamos decir, después de estas tres ponencias muy importantes, lo siguiente, ¿no?, que definitivamente nos encontramos pues en una situación, vamos a decir, coyuntural quizás un poco difícil, ¿no? Cuando escuchamos hablar justamente a Armando sobre el tema de cambio climático y los efectos e impactos que van a tener sobre el ecosistema y sobre los países, y en particular sobre los Andes de Sudamérica, donde se encuentra nuestro país. Y justamente uno de los principales impactos, y él lo había manifestado, estaba relacionado con la afectación que va a tener la biodiversidad. Esa biodiversidad que representa pues una de las características, ¿no es cierto?, de países como el Perú, y que en la presentación también nos muestra, ¿no?, que tiene todavía algunos elementos, no sé, ya sea a nivel, vamos a decir, macro o microscópico, que tienen que ser todavía investigados para poder, en este caso, ser, ojalá en el futuro, usados y manejados de manera adecuada. Entonces, aquí estamos en una situación donde definitivamente quizás esta plataforma de investigación, de información, es quien pueda, digamos, plantear algunas soluciones, ¿no? Quizás no resolver este problema grande que nosotros tenemos, pero sí todavía de alguna u otra manera presentar estas alternativas, ¿no? Y definitivamente creo que como resumen de toda esta mesa nosotros podríamos decir lo siguiente, que el Perú como uno de los países megadiversos todavía tiene pendientes, ¿no? Y puede en este caso aportar mediante la investigación hacia la solución de estos problemas, no solamente locales, regionales, sino globales. Y creo que este tipo de espacios, ¿no es cierto?, nos debe de motivar no solamente a desarrollar investigaciones, ¿no es cierto?, muy especializadas o que busquen, digamos, de alguna u otra manera conseguir resultados específicos, sino principalmente a generar trabajos ya multidisciplinarios, trabajos, digamos, en alianza y en cooperación con otras instituciones, con otros investigadores. Y justamente buscando este bienestar, el bienestar ya no solo de las personas, sino también de los ecosistemas y todos los elementos que son parte de él. En ese sentido, felicito ya para despedirme también a la red universitaria, a la red de universidades, a la red peruana de universidades por este evento, por realizar este tipo de actividades, y también reciban de parte mía y de la Universidad Andina del Cusco nuestro saludo y también nuestro compromiso en continuar con esta y otras de seguro actividades.
Muchas gracias a todos, estimados participantes, por su participación. Les deseo toda la suerte que puedan tener y a continuar con nuestra labor de investigación. Muy buenas tardes y hasta otra oportunidad.